Bienvenidos a un episodio más de Quedamos en Eso. El día de hoy tenemos dos invitados, Miller Moreno, el cual es jugador de fútbol americano tico en el equipo de Leones, y a la izquierda de Miller tenemos a Scott, el cual es entrenador del equipo Toros. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Vladimir? Placer verlo de nuevo por acá. Muchas gracias por invitarme una vez aquí Claro, a hablar de fútbol y lo que ustedes mandan ahí. excelente. Bueno, entonces empecemos para conocer un poco a Scott como persona. ¿Qué le gusta, qué no le gusta y cómo fue que inició en el fútbol americano en general? Bueno, actualmente como persona soy papá de dos hijos. Mi hijo mayor tiene 19 años, está estudiando en la universidad y mi hija tiene 16, que está con 2 años más de colegio para terminar. Soy casado, he vivido en Costa Rica por 25 años, entonces tengo mi rato de estar aquí, ya me considero tico Ya lo es. ya no hay vuelta para atrás. Empecé a jugar fútbol a los 8 años en Estados Unidos, en California. Allá son ligas menores que uno juega, ¿verdad? De 6 a 8 un grupo, 9, 10, 11, 12, hasta que llega al colegio para jugar allá y ya en el colegio es más competitivo que uno juegue contra otros colegios. Entonces empecé a los 8 años, jugué hasta los 12, después empecé el colegio a los 13 y empecé a jugar en el colegio. Siempre en la misma posición. No, eso sí, mm, he jugado bastantes posiciones en el fútbol americano con más de 20 años de jugar el deporte. Yo inicié jugando running back y linebacker. Yo tengo un hermano mayor de 5 años, me lleva 5 años, entonces no tenía miedo de contacto porque siempre jugaba con él y con sus amigos. Entonces cuando yo jugaba con niños de mi edad, no tenía No lo miedo, movían. ¿verdad? Sí, sí. Porque era gente de mi tamaño, de mi edad, entonces yo jugaba posiciones de contacto, que yo tacleaba, bloqueaba, corría la bola, porque ya estaba con gente de mi edad, de mi tamaño. Pero ya cuando llegué al colegio, como en Los Ángeles es uno de los lugares con nivel más alto de fútbol americano, ya había gente más grande, más rápido, mejor, ¿verdad? Yo fui a un colegio que se llama Birmingham High School, que habían 3.500 estudiantes, entonces ya va a haber mucho más competencia. Entonces las posiciones que yo jugaba ya no iba a ser titular y el entrenador me preguntaba si yo quería ser mariscal, quarterback del equipo, o sea, ser el tercero del equipo, ¿verdad? No titular. Y yo, bueno, nunca he jugado, pero conozco deporte, he jugado deporte por ya 5 años, creo que entiendo bastante cómo es el juego para jugar esa posición. Entonces, en ese verano de prácticas empecé y poco a poco fui creciendo y terminé siendo el titular ese mismo año. ¿En qué año fue eso? Eso fue mi segundo año de colegio, que fue en el 94, 95, perdón. En Estados Unidos jugaste solo high school y llegaste a universitario. Sí, después, bueno, si hablamos de fútbol, sí, después de high school fui a una universidad que se llama Saint Mary's en California. Estuve ahí un año. Primer año no jugué porque allá igual cuesta que uno entra a jugar, a ser titular desde el principio porque hay mucha competencia. Entonces volví a una universidad local que se llama Pierce College y ahí jugué 2 campeonatos antes de venir aquí de vacaciones. Mm, Entonces vacaciones. después del segundo año, eran las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 99 a 2000. Vine a vacaciones porque el amigo de mi hermano estaba viviendo acá y vine a visitarlo con mi mejor amigo, mi primo, y andaba aquí 3 semanas conociendo las playas, saliendo, disfrutando todo lo que les gusta a los turistas aquí. Y en ese momento yo dije, hay algo bastante bueno en ese país, ¿verdad? Que me gustaría saber si es así siempre o solo porque uno pasa bomba siempre cuando está de vacaciones, pero viviendo allá, ¿qué tal? ¿Cómo sería? Entonces, cuando volví, empecé a analizar qué iba a hacer con mi futuro y llegué llegué al pensamiento que realmente estaba feliz en Costa Rica, aunque fueron vacaciones, que iba a probar la vida allá.
si no funcionaba, podía volver y terminar la U y quería ser entrenador y profesor de colegio y todavía tenía tiempo para hacer eso porque apenas tenía 19 años. Entonces decidí venir aquí y aquí estoy todavía. Ok, ¿y qué fue lo que lo llevó a pensar, digamos, que usted dijo, yo quiero ser entrenador? Desde pequeño yo, bueno, amaba todos los deportes. Yo pasaba viendo deportes, practicando deportes en la escuela, en el colegio. En ese tiempo no teníamos todos estos electrónicos, ¿verdad? Apenas teníamos el primer Nintendo o Sega Buenísimo. Genesis, ¿verdad? Entonces uno no pasaba clavado a los videojuegos o no había Facebook y todas esas cosas, Instagram. Entonces realmente uno pasaba en la calle jugando con los amigos o en el colegio uno queda después de clases jugando básquet, jugando lo que sea. Donde había gente jugando algún deporte, uno estaba jugando. ¿Jugaste fútbol? Fútbol, soccer. No, jugué de cuando yo tenía 5 años, un año, pero hasta que vine aquí, como en las oficinas, empieza a jugar fútbol 5 y así, ¿En ya, serio? ya empecé a jugar, pero no, ni veía el fútbol, soccer cuando vivía allá. Hey, yo tenía un buen ojo de saber que tal vez no era el mejor jugador siempre en los deportes. Fácilmente yo podía decir, hey, este más es mejor que yo, ve, él corre rápido, él puede hacer, batear home runs, y yo no, solo hits ahí, dependiendo del deporte. Entonces yo decía, hey, realmente va a ser difícil ser profesional con tanta competencia, con tantas personas en Estados Unidos. Lo que sí puedo hacer es ser entrenador. Tal vez puedo ser un entrenador profesional, porque eso no depende de su físico, ¿verdad? De qué tan rápido eres, sino de cómo analizas el juego, cómo eres enseñando el juego. Entonces, desde joven yo me gustaban los deportes, me gustaba enseñar o ser líder. Entonces, yo me veía con más futuro como entrenador que jugador. Ok. Y usted viene a Costa Rica en sus vacaciones y me imagino que usted empieza a buscar si hay algo de fútbol americano por acá. Sí, pero ya cuando tomé la decisión de venir acá, yo estaba renunciando al fútbol, porque yo tenía 2 años más de jugar fútbol en la U allá. Entonces, básicamente, cuando yo decidí venir aquí, yo dije, ya, No más. no más fútbol, voy. Por sí son 2 años esos 2 años no me van a cambiar la vida, nada más eran 2 años más de jugar y disfrutar del deporte, pero no es que iba a ser profesional ni nada así. Entonces, yo sí, cuando eso termine, voy a ser entrenador o profesor y ya. ¿Para qué no probar a Costa Rica si realmente estoy feliz allá? Voy a tener una vida allá diferente, sin fútbol. De todas formas, en Estados, después de 2 años, voy a estar sin fútbol jugando, ¿verdad? Ya como entrenador sería diferente. Entonces yo vine aquí, no había nada de fútbol. Antes de todo, el fútbol americano, de las ligas, hubo una selección, un equipo costarricense, ¿cierto? Sí, entonces yo vine en el mes marzo del año 2000 y en una celebración de 4 de julio, que es Día de Independencia de Estados, hacía un evento en la cervecería para los gringos acá que regalaban perros calientes y cervezas y invitaba, la embajada de aquí invitaba a los gringos para que fueran. Había un señor que llegó ahí a reclutar gente para jugar fútbol americano. Entonces estaba en la fila y me decía, hey, ¿ustedes juegan fútbol americano o conocen gente? Y yo, "Bueno, sí, claro, acaba de terminar de jugar. ¿Dónde me firmas, verdad? Es que yo quiero que el deporte sea olímpico, entonces yo estoy tratando de llegar a todos los países en Centroamérica y algunos de África, porque entre más países que jueguen o practiquen el deporte puede ser de las Olimpiadas. Y él tenía esa visión y que tenía el equipamiento, los pads y cascos donados de equipos de estados, obviamente eran usados y todo eso. Entonces, que básicamente él iba a empezar algo aquí y ir a otro país y tratar de seguir. Entonces, la idea de él es, si formo un equipo, les doy el equipamiento, voy a traer un equipo de Panamá, porque Panamá tiene fútbol desde los 80 por militares de Estados Unidos que están basados allá. Entonces, Panamá tenía años de ya jugar, entonces él invitó un equipo allá que era Panama Sharks, que era el equipo que terminó segundo lugar ese año, vino aquí a jugar un partido. Entonces,
con esa invitación empecé a contactar a algunos amigos que hice aquí que me decían que ellos jugaban en el parque, en la sabana, pero así, nada más mejengas en el parque, que eran fanáticos de fútbol, pero como aquí no habían, entre compas, jugaban, entonces cuando llamé a ellos, ellos vinieron, pero Corriendo. soplados, porque ya decir, ¿cómo es su equipo? Entonces ahí iniciamos y el señor fue a las instalaciones de UCR de atletismo allá en Sabana, en Sabanilla, y a reclutar como atletas, ¿verdad? Ticos ahí. Entonces, juntos hicimos un equipo y jugamos en el Estadio Saprissa, finales de julio de 2000 y terminamos ganando 8-6, que era un partido muy corto porque usaron un reloj recorrido como si fuera fútbol tradicional, que en este deporte los partidos son largos, entonces era un partido de como 3 posesiones cada uno y ahí quedamos 8-6, pero ganamos. Y después de eso empezamos a jugar en el parque con pads y casco, pero al final de cuentas algunos se llevaban sus cosas y otros no tenían, entonces como que ahí se murió hasta que empezaron la liga en 2009. Ok, y cuando ustedes ganan ese partido, ustedes dicen, ok, creo que aquí yo puedo empezar a trabajar en algo. Sí, yo dije, bueno, aquí hay talento, obviamente, el tico, usted ve que son muy atléticos y había bastante interés en el deporte, pero no había ninguna liga, ni ninguna federación, ni comité, nada de apoyo, solo eran los mismos jugadores que queríamos practicar el deporte. Entonces ya cuando llegaba gente interesada o amigos, no había casco y pads para ellos, entonces poco a poco no hubo forma de mantener el juego, aunque fueran mejengas, no había las condiciones. Entonces ahí, bueno, estuvo bonito el amistoso, ¿verdad? Pero hasta ahí llegó y volví a la vida normal y se olvidó del fútbol por un rato, ¿verdad? Pero, ¿cómo en la liga del 2009, cómo llegaste a Toros? Ok, entonces eso pasó en 2008. Yo, nació mi hija, entonces yo quería probar la vida otra vez en Estados con hijos, porque uno piensa, hay opciones de deportes para los hijos y voy a ver qué tal viviendo allá con hijos y una familia. Entonces me mudé a Estados ese año, pero ese era el año de la recesión, entonces era dificilísimo conseguir buen trabajo, las casas estaban carísimas, los alquileres. Mi esposa, por ser residente, no tenía como permiso para trabajar en cualquier cosa como aquí. Entonces nos costó mucho, entonces a los 10 meses venimos de vuelta y en eso ya estaba saliendo en las noticias, eh, la liga nueva, la federación está saliendo en La Nación y tal, tica. Si usted quiere jugar fútbol americano, llame a ese número, escriba a este correo. Y lo que hacía es cuando uno llamaba a ese número, le decían, vaya a la sabana a las 9, vaya a la sabana a las 12. Y así era como el draft de los equipos para que no todos los buenos jugadores fueron al mismo equipo. Entonces él decía, el siguiente que llama, mándalo a las 12 a la semana. Y cada hora tenía un equipo entrenando. Entonces había un equipo a las 8, a las 10, 12 y 12. Y así iba armando los equipos. Entonces cuando yo llamé el número, él me dijo, vaya a las 2 de la tarde. Entonces yo invité a un amigo mío que jugó conmigo en ese partido del Saprissa en 2000. Y le dije, mira, hay fútbol americano y vamos. Me dijo a las 2 de la tarde hay práctica ya, o sea. Y él que es muy fiebre llegó a las 12:30 para calentar y le dio fiebre de fútbol, ¿verdad? Que llegó. Y cuando llegó estaba entrenando los Toros, que era el equipo de mediodía. Entonces él pensó que ese era el equipo, que no, que tal vez era a las 12 y no 2. Y él empezó a entrenar con eso. Yo llegué a las 2 y era el equipo de Mustang, que era el último equipo que estaban formando de esa liga. Y yo entrené con Mustang, y mi amigo, pero nuestro equipo está acá. Y yo, pero yo entrené con este equipo aquí, ¿qué está pasando? Y él, no, pero venga, aquí está Richard, don Richard Compio, que también jugó con nosotros. Y, hey, la verdad es que jugamos con estos más. En ese día
Toros tenían reunión con la federación y que iban a probar los pads y casos porque faltaban apenas como 3 o 4 semanas para el inicio del campeonato. Entonces fuimos a la reunión y le preguntamos, "Hey, nos mandó a esto, pero entrenamos con este, ¿podemos jugar con ellos o tenemos que jugar con ellos? ¿Cómo está?" No, no, quédate, porque los equipos, todos ocupaban jugadores. O sea, los equipos tenían como 22 jugadores Sí, y él quería más equipos, quería 6 equipos para que se vea bonito. Pero 6 equipos de 23 jugadores no es ideal, es mejor tener mm, 4 de 45, lo que sea. Entonces, como los toros apenas tenían 21 o 22 jugadores, digo, sí, ¿qué van a hacer? 23 o 24, ya este equipo es nuevo, lo mando más jugadores allá. sí, entonces ustedes tuvieron 4 semanas con Pats. No, yo tuve 4, tal vez 3 semanas con el equipo, pero nos dieron los pads la semana antes del primer partido. A mí me pasa Sí, igual. usted tenía el primer partido, Ajá. entonces le dieron los pads esa misma El mismo, semana. no, el día antes, día Exacto. antes. Y solo ustedes jugaron el primer partido, Mm, que era Dragons y Bulldogs. Bulldogs. Y los otros 4 equipos tuvimos libre. Entonces recibimos el pads el mismo día que ustedes, pero no jugamos el primer fin, jugamos el siguiente. Entonces tuvimos 2 prácticas con pads Ah, qué bien, qué bien. antes del primer Sí, partido. porque cuando uno le pone el casco, la aprieta, esto no se acomoda y fue un fierro con ese Sí, calor en Belén. porque tengo una idea, en Estados Unidos, cuando uno juega ese deporte, hay un proceso de entrenar el cuerpo y, ¿verdad? De aprender de juego. Entonces, ellos entrenan, antes solo entrenaba por unas semanas en verano, ¿verdad? Antes de campeonato. Usted entrena 2 semanas, 5 días por semana de pura condición física. Estar en el gym, corriendo, practicando jugadas sin nada, sin contacto, para agarrar ritmo. Ujú. Porque cuando usted pone los pads y empieza a golpear, usted no quiere estar fuera de condición porque se va a ratonar, se va a lesionar, todo eso. Entonces le dan 2 semanas de pura condición física. Luego le dan solo el casco por 3 prácticas. O sea, ya estamos hablando de 8 horas, 9 horas así, para que su cuello fortalezca porque el casco pesa mucho. Entonces usted no quiere el primer día dar cascazos y su cuello no tiene los músculos para aguantar. Entonces todo es como prevención. Ujú. Y luego con los pads tiene 10 prácticas antes de jugar el partido. Entonces es un proceso que uno va poco a poco por ese pues es un deporte que hay que entrenar. Entonces uno viene aquí, le dan los pads y el primer día que a veces yo he visto equipos que en mayo vienen a probar, quiero jugar fútbol. Y el primer día le dan un casco y le manda a pegar y no es justo porque ni el cuerpo ni la experiencia le va a dar Ujú. la talla para aprender realmente cómo utilizar el cuerpo para este deporte. Ese fue el 2009, Correcto. porque después de eso hubo muchos, o sea, no han habido pausas del torneo solo en pandemia. Son pandemia, entonces sí, allá en 2009 jugamos seguidos hasta 2019 y los 2 años de 2020 y 21 no jugamos por pandemia porque nosotros aquí en Costa Rica jugamos la temporada en verano, Ujú. de febrero a mayo y los 2 años cayó pandemia, bueno, que no podían practicar ese deporte o Sí. ningún deporte así de equipos por pandemia, entonces eso fueron las 2 temporadas que no. Ese fue tu primer título con todo. 2009, primer campeonato, ganamos toros. eh, Sharks. Jugamos contra Sharks en la final y ganamos ese. Y si no me equivoco, 3 años seguidos ganaron los Bulldogs Sí, después señor. de eso. Y volvimos con toros a ganar en el 2013. La primera vez que jugamos juntos fue en el partido de Heredia. ¿Vos te acuerdas de ese partido? Sí, jugamos un partido internacional que era el primero para nosotros, que era los All-Star de Costa Rica, porque no podíamos usar la palabra selección Ujú. contra un equipo de Panamá en el estadio de Heredia. No me acuerdo si ganamos o perdimos. Sí ganamos. Sí ganamos. Sí. Aquí en Costa Rica he ganado todos los partidos internacionales que he participado. Solo hemos perdido cuando hemos ido a centroamericanos afuera de Costa Rica. Pero vos dejaste todos un tiempo cuando te fuiste a Europa. Sí, entonces me salió la oportunidad de jugar y ser entrenador en algunos equipos en Europa, que era en Alemania y República Checa. Entonces yo los entrenaba, jugaba hasta que era la fecha que yo tenía que salir, que allá era
un poquito más atrasadas las temporadas, ¿verdad? Que era de abril a julio. Entonces yo participaba con los toros hasta que yo tenía que irme para allá y me iba a jugar. Sí, eso sí me acuerdo. En ese tiempo ya éramos compañeros. Correcto, que empezó en el 2012. Sí, Ujú. sí, ya éramos compañeros. ¿Y cómo fue que ustedes ahí se conocieron? El Por fu- el fútbol, que Mila empezó con otro equipo de Cartago, de Dragons. Entonces jugamos en contra y no sé si los Dragons. Oh, no, después fue a Raptors, si no me equivoco, y Raptors, después Raptors terminaron, el coach de Raptors se volvió a Estados, entonces los Raptors fueron a otros equipos y Miller llegó a los Toros. pero la primera vez que yo enfrenté a él, yo era defensa. Ok. Y yo me acuerdo que yo lo alcancé, le hice un saque. Un saque es como que te agarran y te golpean. Pero en ese tiempo era muy diferente todo, los jugadores eran muy diferentes. No sé, no había tanta técnica, no había tanta como Como más ahora. fuerza bruta, por No, decirlo así. eran más, no sé. Bueno, en ese tiempo, obviamente, como estábamos empezando el deporte, no había tanta experiencia. Ujú. Y los jugadores con experiencia sobresalieron mucho. O sea, habían varios jugadores que jugaban tal vez en el colegio en Estados, siendo ticos, ¿verdad? Que vivieron en Estados y jugaron. Y ellos eran los mejores Sí, sí. jugadores siempre en los equipos acá, que tenían experiencia, no tenían miedo de pegar, tenía ya conocimiento de movimientos y cómo era el juego. Entonces era una ventaja de mentalmente más que todo sobre un jugador tico que apenas está aprendiendo Yo deporte. me acuerdo de ese día, lo que yo le llegué a decir al coach mío de ahí, le pegué al gringo, le pegué al gringo. Entonces me dijo, bueno, pero usted tiene que volverse, porque yo estaba muy Sí, eufórico para haberle pegado al gringo. Pero ya después a mí me bajaron a otra posición y nunca más volvimos a enfrentar. O sea, sí, usted volvió a la línea ofensiva. ajá. Y ya uno empieza a ver a los otros equipos por unos años y uno empieza a decir, mira, este jugador es muy bueno. Y Scott empezó a sobresalir en todos los años, aunque perdían contra Bulldogs, Sí, siempre. Pero siempre me decía, mira, este Scott tiene, y yo siempre decía, mira, ahora soy liniero ofensivo. Qué bueno que defiendo mariscales y decía, yo quiero alguna vez jugar con Scott. Y después cuando se fue Raptors fue que se me dio. exacto. Pero sí, sí había muchos lugares, como dice él, estaba usted, estaba Toby, Toby Fields, Ujú. Barbarena en ese tiempo jugaba muy bien, era Raymond Rodríguez también era Sí, para mí habían muchos jugadores que eran muy buenos, que buenos. los Bulldogs tenían también Dean Mook, eh, Ryan Weiss, había muchos jugadores. Wise, Nosotros teníamos José Pablo Céspedes, este, Kevin Ramírez, Nieto, o sea, habían bastante talento en ese tiempo. Y entonces eso ayudaba a llevar los jugadores que no tenían experiencia a crecer. Entonces ya esos jugadores que venían aprendiendo ya son los veteranos de ahora y entonces ya hay más experiencia en ese sentido. Pero yo creo que el nivel de fútbol, así como en completo, sí era mejor en esos tiempos porque había más jugadores con experiencia fuera, ujú. ¿verdad? Que ayudaba a los equipos. Y qué tanto ha afectado como la cultura del tico en la constancia y los entrenamientos? Sí, para este deporte es muy difícil porque, como les expliqué anteriormente, que es un deporte que hay que entrenar, hay que preparar su cuerpo, hay que tener conjunto con sus compañeros. Entonces, si realmente no estás llegando a entrenar o si no estás compartiendo con sus compañeros, falta confianza, falta... Ya hay jugadas que si una sola persona no hace su trabajo, se puede fallar en todo, ¿verdad? Entonces, aunque hay 10 haciendo sus bloqueos. Si uno se le va, ese siempre es el que llega a hacer el tacleo y la jugada no funciona. O en la defensa, si todos están haciendo su trabajo, pero uno se queda perdido o no está alineado bien, es donde se sale el corredor y anota. Entonces, cada uno tiene que hacer su trabajo y la mejor manera es entrenando. Entonces, aquí la mayoría de los equipos entrenamos 2 veces a la semana. Y la cultura tica puede decir que, bueno, voy a ir el martes, entonces no tengo que ir el jueves. Mm, Y hay 10 más que dicen, voy a ir el jueves, entonces no voy a ir el martes. Entonces cuesta entrenar como equipo porque en una práctica tal vez tiene 20 jugadores, pero no son 20 de 10 y 10 perfectamente posicionados para
jugar la mejenga o practicar jugadas. Tal vez llegan 5 de la misma posición, entonces solo puedes practicar cosas para ellos. Y en la otra práctica llegan 20 y tal vez 8 son los mismos de martes, pero son 12 nuevos. Entonces hay que retomar las jugadas y practicar otras posiciones. Entonces sí cuesta mucho como entrenador, cuesta mucho como planear una práctica si no llegan los atletas. Y para el crecimiento siempre va a ser más lento porque como les explico, allá en Estados entrenan 5 veces a la Ujú. semana. Si nosotros tenemos apenas 2 prácticas, usted llega solo uno y tal vez ninguno, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo va a aprender? Y ese es el problema aquí. Hubo un momento que vos mandaste todo el carajo, ¿ah? Sí. Entonces, entonces, en el 2018 yo jugué mi último campeonato como jugador. Ganamos el campeonato aquí y me retiré como jugador. Ujú. En el 2019 llegué para las prácticas y en la primera práctica de toros llegaron 13 jugadores. Y yo dije, con 13 jugadores no vamos a hacer nada. Aquí no, esto no va a funcionar. Bueno, coach, ya la otra semana vamos a hablar con los compañeros, vamos a llegar. Además de eso, tenemos que pagar una cancha para entrenar, porque entrenamos de noche, porque muchos trabajamos o estudiamos. Entonces, todas las canchas cobran porque hay que encender las luces y pagar una tarifa de alquiler de cancha. Entonces, si no llega nadie, nadie ayuda con la cancha. Entonces, yo llegué, pagué la cancha, llegaron 13 más. No, ya me retiré como Sí, jugador, ya no tengo esa motivación para seguir haciendo eso. No, coach, la otra semana, prometido, prometido. Llegaron 12 jugadores. Entonces ahí yo dije, no, esto no va a funcionar, saben muchachos, ya no estoy jugando, tampoco quiero dedicar mi tiempo como entrenador. Si ustedes son los que realmente son los inversionistas, los jugadores tienen que pagar, tienen que sacar su tiempo, tienen que entrenar su cuerpo, hay lesiones que hay que pagar, tratamientos. Si ustedes hacen todo eso y no llegan a entrenar, ¿para qué yo? Solo Ujú. que yo les quiero enseñar mi experiencias y ojalá ayudarles. ¿Para qué voy a llegar si ustedes no tienen la interés? Entonces, ese año, en 2019, no participé, 18, salí 19, 19. sí. Y eso fue el año que ganaron los Leones contra los Bulldogs en la final y ahí ya cambió todo. Sí, cambió la marea. Es que ese año Toros jugó sin técnico. El semifinales jugó Toros sin técnico. No Bueno, había técnico. estaba, sí, algunos ayudando ahí, pero sí fue la primera temporada que no ayudé, Sí, digamos, en esa no parte hubo, no, no hubo un del orden entrenamiento. y Exacto, sí se sintió, porque el equipo lo sintió. exacto. Todos